¿Te has preguntado cómo sería el futuro si las criptomonedas pudieran integrarse sin fricciones al sistema bancario global usando tecnología más rápida, eficiente y segura que el blockchain tradicional? Hoy te quiero revelar cómo Hedera Hashgraph, con el respaldo de gigantes tecnológicos, está cerca de convertir ese sueño en realidad. Bienvenido a mi canal. Saben que hablo siempre de XRP y de XLM, me enfoco más en esas monedas, pero hoy quiero presentarles a Hedera, a HBAR, desde la raíz. Exploraremos su fundación, el revolucionario protocolo Hashgraph, su modelo de gobernanza única, el rol del token HBAR, la compatibilidad con las ISO 20022 y la relevancia del ETF Spot que puede cambiar el juego institucional. Además, quiero integrar el análisis técnico más reciente y darles a ustedes una mirada avanzada de la hoja de ruta de desarrollo de DeFi en Hedera o HBAR. Antes de meternos en la materia, déjenme presentarles el sponsor de hoy. Wix me está acompañando este mes y es el exchange global donde puedes comprar HBAR, XRP, XLM y cientos de criptos de manera sencilla y con herramientas avanzadas para traders y principiantes. Wix ofrece trading, spot, futuros, copy trading, bots automatizados y cuenta con licencias internacionales. Y acá estamos celebrando el gol del Barcelona. La seguridad, servicio al cliente 24/7 convierten a Wix en el aliado ideal para quienes buscan operar en mercados de alta liquidez con máxima comodidad. ¿Quieres comprar HBAR sin obstáculos? En la descripción tienes el link para abrir tu cuenta y acceder a ofertas especiales como parte de la comunidad de este canal y de Wix. Ahí los espero. Hedera Hashgraph surge en el 2016 gracias al Dr. Leemon Baird, quien creó el algoritmo Hashgraph, y Mance Harmon, experto en seguridad informática. Swirls Inc. lanzó la red pública en 2019. Su visión era la siguiente: construir una plataforma abierta donde la eficiencia, escalabilidad y seguridad sean tan sólidas como los sistemas financieros globales. El consenso de Hedera se basa en gossip about gossip, o chisme sobre el chisme. Cada nodo comparte eventos y a quién se los transmito. Esto genera un grafo de información suficientemente robusto para reducir el orden de las transacciones y lograr consenso instantáneo. La votación virtual permite eliminar la necesidad de mensajes adicionales, optimizando la velocidad. La red es tolerante a fallos bizantinos, lo que la vuelve persistente y resistente a ataques, y permite la confirmación definitiva en segundos. Hedera también implementa el estándar ISO 20022 del cual hablamos normalmente acá en el canal, lo cual permite integrar pagos, mensajería y transferencias con el sector bancario tradicional. Así, proyectos y bancos pueden interactuar con Hedera usando el lenguaje financiero global fácilmente. La gobernanza de Hedera está en manos de un consejo rector con hasta 39 multinacionales líderes. Ahí podemos contar a Google, a IBM, Standard Bank, DBS, EDF, ServiceNow, Dentons, Tata Communications. Este consejo toma decisiones sobre actualizaciones técnicas, políticas de tarifas, tesorería y respaldo institucional, con mandatos rotativos para mantener esta diversidad y evitar la concentración de poder. Esto me parece súper interesante. Las alianzas incluyen a bancos probando tokenización y pagos cross-border, firmas legales diseñando todos los marcos jurídicos para activos digitales y cumplimiento regulatorio, empresas tecnológicas implementando trazabilidad de Internet de las cosas, todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros y registros energéticos. Actualmente hay unos 42.400 millones de HBAR en circulación de un máximo de 50.000 millones, casi el 80-85%. HBAR sirve para pagar tarifas muy bajitas, hacer staking con recompensas entre 5 y 6.5% anual y como gas fees para contratos inteligentes. La distribución asegura una economía controlada, evitando inflación, protegiendo la red contra los ataques civil y baja participación institucional. El ETF Spot de Hedera, presentado por Canary Capital, tiene fechas claves entre el 29 de octubre y el 8 de noviembre para revisión final regulatoria, aunque esperamos que todo el tema del shutdown pueda aplazar de pronto todo esto. Además, gigantes como Grayscale, Fidelity, Vanek y Nasdaq han lanzado propuestas para fondos sobre HBAR, mostrando un interés real institucional. Un ETF Spot permitirá acceso regulado a HBAR por parte de fondos e inversores institucionales y tradicionales, como sucedió en el caso de Bitcoin y Ethereum y lo que estábamos esperando para XRP.
Esto aumentaría la liquidez, demanda y visibilidad de HBAR, además de consolidar su posición en el ecosistema DeFi empresarial. Las próximas mejoras técnicas incluyen el Batch Transactions para flujos atómicos y complejos en DeFi, hooks nativos, lo que reduce la latencia y los costos operativos, interoperabilidad máxima con EVM, el Hard Fork Cancún de Ethereum, Black Notes y State Proofs, dando paso a futuros esquemas de sharding y mayor escalabilidad. Todos estos términos son un poquito extraños, pero si quieren saber más, métanse a estudiar, como lo he ido haciendo yo. Bancos como Lloyds y ABRDN, junto a empresas energéticas como EDF, desarrollan pilotos de tokenización de activos reales y créditos de carbono. La expansión de Hedera como plataforma para registros empresariales, pagos multinacionales y trazabilidad coloca a HBAR como elemento central, especialmente ante la expansión DeFi y la tokenización institucional. Acá les pido excusas porque mi hijo está acá feliz gritando los movimientos del partido de fútbol, pero no puedo parar de explicarle lo que está pasando. Vamos a irnos a ver el análisis técnico. Al 26 de octubre, hoy, HBAR cotiza entre los 17 centavos y los 17 centavos con 60. El precio ha caído desde el pico de los 25 centavos con 50 en el mes de septiembre y muestra una pequeña tendencia bajista, con soportes en los 16 centavos con 50 y resistencias en los 20 centavos y los 23 centavos. El RSI está en la zona de 35.40, señalando debilidad pero posible zona de acumulación si hay noticias alcistas como los ETFs. La media móvil de 50 días está por debajo de los 200 días de la media móvil de 200, que ratifica el sesgo bajista, aunque la baja volatilidad y bajos volúmenes advierten consolidación. ¿Cuál podría ser la recomendación clave? Vigilar catalizadores institucionales y acumulación de grandes wallets, así como actualizaciones técnicas y roadmap que pueden revertir el sentimiento bajista en el corto plazo. Acuérdese además que estamos acá basados todo en el movimiento también de Bitcoin, que viene un poco al alza, más o menos en los $113.000 estamos en este momento. Hedera ya soporta más de 200 proyectos en áreas de salud, trazabilidad, pagos del Internet de las Cosas y mercados de créditos tokenizados. El estándar ISO 20022 respalda las instituciones y los upgrades del protocolo consolidan la red como columna vertebral del DeFi corporativo y financiero tradicional. La interoperabilidad entre las cadenas cross-chain y la mención del ETF Spot en medios internacionales amplifican el potencial de HBAR, que podría transformarse en un activo clave en portafolios institucionales y vehículos de inversión regulados. Recuerda también que si buscas seguridad, liquidez y las mejores herramientas para operar HBAR, XRP, XLM y otras criptomonedas, tienes ahí a Wix, que hoy me está patrocinando, el cual ofrece todo lo que necesitas desde trading profesional hasta soporte en español, bots para tradear y toda la experiencia máxima para optimizar tu experiencia tradeando en esta plataforma. Hoy les quiero dar las gracias por acompañarme y los invito no solamente a ver este de HBAR, los invito a ver el video que hice sobre Metallicus, que me parece interesante. Así vamos aprendiendo de otras monedas que también están basadas en ese tema de las ISO 20022 que tanto nos llama la atención. Creo que el potencial que viene de aquí en adelante es todo lo que tiene la compatibilidad con ISO 20022. Les insisto que eso es una gran alternativa. Gracias por acompañarme hoy en este análisis. No olviden suscribirse, dejar tu like y activar la campanita para recibir los próximos videos sobre tendencias, análisis y novedades en el mundo cripto. El futuro de las finanzas digitales se escribe hoy y Hedera podría ser uno de esos protagonistas al lado de XRP. Nos vemos en la próxima. Chao.